En 2025, millones de estadounidenses están abandonando Walmart, la cadena que durante décadas fue sinónimo de ahorro y conveniencia. Lo que alguna vez fue el lugar confiable para llenar la despensa, ahora es cuestionado por problemas de sanidad, alimentos en mal estado, estantes vacíos, precios inflados y la caída de su marca propia Great Value. Casos de leche agria, pollo contaminado y yogures retirados han generado miedo y frustración en familias que ya no quieren arriesgar la salud en cada compra. Esta es la radiografía de un gigante que prometió precios bajos, pero hoy se enfrenta a una pérdida masiva de confianza. Parte 1. La marcha silenciosa. Cadena de frío rota, confianza rota. En 2025, algo cambió en el pasillo frío de Estados Unidos y el síntoma no fue un grito, sino carritos regresando a casa con huecos que antes no existían. Porque más del 40% de los compradores empezó a salir sin los básicos que fue a buscar, y ese dato dejó de ser una anécdota para convertirse en hábito medible. Sin embargo, lo que parecía un tropiezo logístico aislado se transformó en patrón cuando la misma historia se repitió en ciudades distintas con voces diferentes, siempre con el mismo desenlace de leche de vuelta al fregadero y cenas replanteadas a última hora. Como consecuencia de esto, la conversación dejó de girar en torno a precios atractivos y empezó a girar en torno a algo más frágil y más caro de reconstruir: la confianza. A partir de ahí, el foco apuntó a un protagonista que durante décadas fue sinónimo de conveniencia y ahorro, porque cuando el gigante falla, el país lo siente, y ese gigante es Walmart. Sin embargo, el golpe no llegó por la caja ni por el cartel amarillo, llegó por el termómetro, porque en el corazón del negocio de comestibles, la temperatura no es un detalle, es la línea que separa una compra segura de una urgencia médica. Como consecuencia de esto, cada falla de frío se convirtió en una duda que se extendió del lácteo al pollo y del pollo a cualquier alimento que prometía frescura detrás de un sello. Mientras tanto, los relatos de clientes se parecían demasiado entre sí para seguir llamándolos coincidencias, con botellas de leche que olían agrio al primer vaso y yogures que aparecían cortados aún dentro de su fecha, y con paquetes de pollo que desarrollaban una película gris antes de llegar a la sartén. Sin embargo, las historias personales encontraron respaldo técnico cuando muestreos aleatorios en Ohio y Pensilvania arrojaron recuentos bacterianos por encima de los umbrales esperados, un resultado que no se arregla con una reposición rápida ni con un nuevo lote. Como consecuencia de esto, lo que se rompió no fue una oferta, fue la cadena, y cuando esa cadena cede un eslabón, el resto de la experiencia se tambalea. Por otro lado, la biología no negocia con los horarios del retail, y lo que muchos no vieron venir es que 45 grados Fahrenheit no es una cifra abstracta en un parte interno, es el aviso de que salmonela y listeria tienen vía libre si un camión, un muelle o una cámara dejan de cumplir su trabajo durante el tiempo suficiente. Sin embargo, inspecciones rutinarias del organismo federal competente señalaron partidas de pollo transportados por encima de ese umbral, y con ese dato sobre la mesa, el relato cambió de mala suerte a riesgo evitable. Como consecuencia de esto, un trayecto tibio bastó para enfriar la promesa de marca que hasta hace poco parecía incuestionable. Aún así, los números más duros no están en las mermas, están en la salud pública. Porque cada año, alrededor de 1.600 personas contraen listeriosis en Estados Unidos y unas 260 mueren, una estadística especialmente cruel con adultos mayores y embarazadas. Sin embargo, basta una cucharada de queso blando mal conservado para que una compra cualquiera termine en un hospital, y esa posibilidad cambia el modo en que una familia mira una etiqueta. Como consecuencia de esto, el precio deja de ser el primer filtro cuando la seguridad se pone en duda, y la duda, una vez instalada, rara vez retrocede. Mientras tanto, la hemeroteca cotidiana se llenó de casos que nadie quiere protagonizar, como la madre de Michigan que tiró 2 galones de leche en el mismo mes, días antes de la fecha impresa, o el veterano de Arkansas que fotografió lonchas de queso sudando aceite dentro del vacío. Sin embargo, esas fotos no se quedaron en un perfil, sumaron miles de respuestas de clientes con la misma experiencia y la misma decisión final: cambiar de tienda sin anunciarlo. Como consecuencia de esto, el "me pasó a mí" se convirtió en "nos está pasando a muchos", y ese coro no necesita portavoces para mover mercado. Pero lo más sorprendente llegó con la confirmación que nadie quería leer en un comunicado oficial.
Porque a finales de agosto, un retiro nacional de aproximadamente 300.000 unidades de yogur de marca Great Value por contaminación de levaduras reconoció, en voz alta, que la frescura no estaba cumpliendo su promesa. Sin embargo, un retiro no es solo un flujo inverso de pallets, es un retiro de paciencia en los hogares que ya harían perdonado un par de veces, y cada envase devuelto arrastra un punto menos de credibilidad. Como consecuencia de esto, los sellos dejaron de tranquilizar y empezaron a exigir pruebas, y la prueba, a partir de ahora, sería la ausencia de incidentes durante meses. Por otro lado, la cadena de frío dejó de ser un concepto técnico y se convirtió en un motivo que los compradores repiten sin decirlo, con gestos nuevos y rutinas nuevas: oler la leche al abrirla, revisar con más cuidado la textura del pollo, evitar packs grandes si el historial reciente huele raro. Sin embargo, nadie quiere convertir la nevera en laboratorio, y cuando el hogar incorpora esos rituales defensivos, la relación con la tienda cambia de manera silenciosa pero definitiva. Como consecuencia de esto, la compra semanal pierde espontaneidad y gana fricción, y la fricción es el peor enemigo de la lealtad. Mientras tanto, los departamentos de salud de condados de distintos estados registraron olas de quejas que rara vez llegan a titulares, no porque no existan, sino que la mayoría de las familias resuelve de la forma más práctica, dejando de ir al lugar donde sospechan que algo falla. Sin embargo, ese voto con los pies pesa mucho más que cualquier encuesta de satisfacción, porque sucede todos los días y mide decisiones reales con impacto inmediato en la caja. Como consecuencia de esto, el mapa de tráfico de tiendas empezó a reacomodarse sin campañas multimillonarias, tan solo con el impulso de la prudencia. A partir de ahí, el mercado hizo lo que el mercado hace cuando un jugador dominante muestra fisuras: abrió espacio a competidores que prometen menos espectáculo y más consistencia. Y Aldi, Kroger y varias cadenas regionales se encontraron con una corriente de nuevos clientes. Sin embargo, lo relevante no son solo las caras nuevas en otras cajas, son las cifras, porque la categoría de lácteos del gigante cayó cerca de un 8% interanual, mientras el rival de marca propia crecía a doble dígito. Como consecuencia de esto, la marcha silenciosa dejó de ser un titular llamativo para transformarse en tendencia sostenida con números. Por otro lado, el golpe a la reputación no se limita al área de refrigerados, porque cuando el eslabón vital del frío se oxida, el consumidor mira con sospecha el resto de la propuesta, desde la rotación de inventario hasta la veracidad de cualquier etiqueta que luzca convincente. Sin embargo, ese cambio psicológico es quizá el más costoso de revertir, ya que reescribe el manual interno del comprador, ahora más atento a la cadena de suministro que al color del descuento. Como consecuencia de esto, el valor percibido se reconstruye desde abajo, con disciplina operativa y tiempo, no con una simple campaña. Parte 2. La ilusión del precio. Pagas más, recibes menos. En la cabeza de millones de compradores aún resuena un axioma que parecía inamovible: si buscas barato, ya sabes dónde. Pero 2025 empezó a romper esa frase con una prueba simple y dolorosa: el ticket. Sin embargo, cuando los recibos empezaron a contradecir la memoria colectiva, la sospecha dejó de ser capricho y se convirtió en método casero de auditoría. Como consecuencia de esto, el precio dejó de ser promesa y volvió a ser dato. El mito se cae con recibos. Mientras tanto, las comparativas independientes pusieron cifras donde había intuición, y revelaron que en más del 70% de la canasta básica, desde leche y huevos hasta pan, frutas y papel, Aldi está venciendo por precio. Sin embargo, no se trata de centavos sueltos, porque en lácteos y frescos la diferencia llegó a rondar el 15% en múltiples levantamientos de agosto, justo donde más duele al mes. Por otro lado, cuando lo esencial se abarata de manera consistente, el discurso del siempre más barato se queda sin oxígeno. El ahorro cambió de acera. Aún así, el golpe no vino solo por la etiqueta final, vino por la regularidad del golpe, porque un carrito que semana tras semana sale unos dólares menos caro, crea rutina nueva con la misma facilidad con que una mala experiencia la destruye. Sin embargo, la lealtad también come constancia. Y la constancia hoy se encuentra en establecimientos que no prometen milagros, solo precios sostenidos. Como consecuencia de esto, el valor dejó de ser una foto y volvió a ser una película. La constancia gana la partida. Por otro lado, el primer movimiento del éxodo lo protagonizaron quienes menos margen tienen para equivocarse: los bolsillos ajustados que miden el supermercado como se mide la gasolina, con la precisión del día 15.
Sin embargo, los datos de tracción muestran que cerca de un 6% de los hogares de menores ingresos migró en la primera mitad del año hacia opciones más baratas y predecibles. Como consecuencia de esto, lo que parecía un goteo se volvió corriente y marcó la dirección al resto. Los sensibles marcan tendencia. Mientras tanto, la shrinkflation hizo de las suyas con una creatividad cansina. Cajas que pesan un 10% menos que hace 2 años, bolsas que inflan aire y detergentes que rinden menos por más. Sin embargo, el engaño no está en la nueva medida, está en la vieja apariencia, porque el envase finge ser el mismo mientras el contenido se empequeñece. Por otro lado, cada desayuno que rinde menos convierte el precio por kilo en una alarma personal. Menos por más, otra vez. Aún así, el símbolo que más dolió fue el que antes significaba alivio, el cartel amarillo. Porque rollback empezó a sonar a prestidigitación cuando el supuesto descuento dejaba el precio igual o incluso por encima del mes anterior. Sin embargo, las capturas de estantería y los tickets comparados en redes dibujaron la trampa con claridad incómoda. Como consecuencia de esto, el color que antes calmaba pasó a levantar cejas. El cartel perdió sentido. Por otro lado, organizaciones de vigilancia del consumidor pusieron nombres y fechas a decenas de casos donde la rebaja no era tal, y las quejas formales escalaron a las agencias que vigilan la publicidad y las prácticas comerciales. Sin embargo, más allá de sanciones o informes, el daño más caro no se tramita en un expediente, se fija en la memoria de quien se sintió engañado. Como consecuencia de esto, el ahorro dejó de ser un argumento y se convirtió en una prueba que hay que demostrar cada semana. La confianza no firma a ciegas. Mientras tanto, las alternativas capitalizaron con una estrategia tan sencilla como difícil de replicar: coherencia. Y ahí aparecieron titulares sobre membresías que crecían a doble dígito en clubes mayoristas y sobre regionales como H-E-B o Winco, ganando la conversación con básicos bien posicionados. Sin embargo, el discurso común entre los que migran es sorprendentemente homogéneo. Menos show, más precio honesto; menos cartel, más certeza. Como consecuencia de esto, los carritos empezaron a girar a la derecha donde antes giraban a la izquierda. El tráfico cambió de rumbo. Aún así, este capítulo de precios también dialoga con el anterior, porque cuando dudaste de la frescura, el precio deja de hacerte gracia si viene disfrazado. Sin embargo, la suma de cadena de frío discutible y rebajas discutibles no se multiplica, se potencia, y la salida se acelera. Por otro lado, el valor percibido es una ecuación de dos términos, seguridad y costo, y los dos deben salir positivos. El valor exige dosis. Como consecuencia de esto, las familias rehacen su estrategia con lápiz grueso: dividir la compra, cazar frescos donde rotan rápido, comprar despensa donde el kilo y el litro no mienten, y dejar los caprichos para cuando la cuenta cierre. Sin embargo, en esa nueva cartografía varios descubren que la suma final cae de manera consistente lejos del viejo hábito. Por otro lado, esa regularidad termina pesando más que la nostalgia por los pasillos conocidos. La rutina cambia sola. Mientras tanto, un eco de comparación gana volumen gracias a aquel análisis donde se desnudó la promesa de valor de Aldi, el famoso "no compres en Aldi hasta que veas este video", que más que prohibir, explicaba por qué tantos cruzaron a buscar coherencia de precio-calidad. Por otro lado, la clave no fue la marca, fue el método: mirar categorías, medir diferencias, restar ruido y quedarse con el total del mes. Como consecuencia de esto, el espectador que ama cadenas aprende a amar también las matemáticas del ticket. El método cambia todo. Aún así, el otro gran espejo es la comida rápida y su curva de recortes, porque cuando se expuso el ahorro que terminaba costando más en la experiencia, muchos entendieron que el precio barato puede salir caro si detrás hay tijera en lo importante. Sin embargo, esa lección aplica igual al supermercado, porque un descuento que esconde menos producto o calidad inestable es el primo hermano de una hamburguesa más pequeña a precio idéntico. Por otro lado, el patrón se reconoce con práctica y se evita sin drama. Barato no es gratis. Parte 3. Automatización que arde, self-checkout, servicio muerto y shrink. El precio dejó de convencer en el ticket, pero lo que terminó de quebrar la experiencia fue la caja, porque el self-checkout prometió rapidez y terminó sintiéndose como trabajo no pagado, con un 60% de compradores declarando que su experiencia empeoró según mediciones recientes.
Sin embargo, la promesa de rápido y fácil se convirtió en una fila nueva con pantallas que fallan, básculas que dudan y una voz robótica que te corrige sin tregua. Como consecuencia de esto, el momento más frágil de la compra ahora es un embudo que roba tiempo y paciencia. Rápido no es mejor. Por otro lado, la escena se repite con una precisión desgastante. El mensaje de artículo inesperado en el área de embolsado, la luz roja parpadeando y el gesto automático de buscar a alguien que no llega, mientras los congelados sudan y el niño llora en el carrito. Sin embargo, los videos virales que muestran este bucle acumulan millones de reproducciones no porque sean excepcionales, sino porque a todos les pasó ya alguna versión. Como consecuencia de esto, la caja dejó de ser el cierre y se volvió el conflicto principal del recorrido. La caja dejó de ayudar. A partir de ahí, la explicación deja de ser misterio cuando asoma la decisión corporativa, con recortes de miles de cajeros en febrero de 2025 y más kioscos instalados como solución mágica a la eficiencia. Sin embargo, el eco con la comida rápida es evidente, porque igual que desnudamos en el caso de McDonald's que ciertos recortes terminan costando más, aquí el tijeretazo trasladó el trabajo al cliente sin abaratar la cuenta. Como consecuencia de esto, la supuesta innovación se siente como una externalización encubierta del servicio. Ahorro para ellos, trabajo para ti. Mientras tanto, el dato que nadie quiere admitir está frente al carrito. Los precios no bajaron, aunque ahora embolses, escanees, corrijas códigos y esperes autorizaciones bajo una sirena roja que te señala. Sin embargo, el costo real escala cuando hay que pedir ayuda por alcohol, medicamentos o cuchillas y no aparece nadie en varios minutos. Como consecuencia de esto, el cliente paga 2 veces, en dinero y en tiempo perdido que ya no vuelve. El tiempo también cuesta. Por otro lado, la factura oculta también sangra por el lado de la merma, porque el shrink se disparó y superó los miles de millones de dólares anuales combinando errores accidentales e intentos de engaño ante máquinas que no son infalibles. Sin embargo, la ironía es cruel, el sistema diseñado para ahorrar termina drenando margen al ampliar pérdidas y enfadar a quien paga. Como consecuencia de esto, la caja automática deja de ser ventaja competitiva y se convierte en un pasivo cultural. El ahorro se evapora. Aún así, la automatización no llegó sola, llegó acompañada de una poda de roles de atención que vació pasillos y dejó islas de ayuda sin tripulación, con recortes cercanos a las 10.000 plazas de servicio en el primer tramo del año. Sin embargo, un kiosco puede escanear, pero no puede acompañar a un mayor a encontrar su medicamento, ni resolver una incidencia compleja con criterio humano. Como consecuencia de esto, la tienda suena llena pero se siente sola. Sin personas no hay servicio. Mientras tanto, las métricas de malestar se acumulan con quejas formales que crecieron más de un 20% interanual, y con encuestas que sitúan el servicio de la cadena a la cola del sector. Sin embargo, lo que más arde no es la estadística, es la espera de 10, 15 o 20 minutos ante un armario cerrado con productos básicos detrás de un candado absurdo. Como consecuencia de esto, el cliente deja de sentirse invitado y empieza a sentirse molestado. Esperar no es servicio. Por otro lado, un episodio se convirtió en símbolo cuando un adulto mayor en Florida grabó 30 minutos de espera para desbloquear un antiácido de $6 y remató con una frase que muchos piensan: si no quieren mi dinero, no lo doy. Sin embargo, ese video mostró el punto ciego de la automatización, la accesibilidad, porque las personas con menos destreza o visión son las más castigadas por pantallas y procesos sin guía. Como consecuencia de esto, la tienda pierde a quienes más valoran lo humano. Ser visto también importa. Aún así, el clima en caja añade un ingrediente tóxico, la sospecha, porque la luz roja y las cámaras te colocan en un estado de vigilancia permanente mientras haces el trabajo de un cajero sin el entrenamiento de un cajero. Sin embargo, esa mezcla de estrés y supervisión convierte una compra familiar en un trámite defensivo que no apetece repetir. Como consecuencia de esto, el acto cotidiano de pagar adquiere el tono de un control policial sin explicaciones. Comprar no es un interrogatorio. Mientras tanto, la competencia leyó el aire y movió ficha, con campañas que dicen en voz alta lo que el cliente quiere oír. Tenemos cajeros humanos, volvimos a abrir líneas atendidas, te ayudamos a embolsar. Sin embargo, lo que convence no es el eslogan, es la experiencia de cruzar la línea con alguien que mira, saluda, corrige y soluciona en segundos. Como consecuencia de esto, cada interacción humana robada por un kiosco se vuelve un activo para el rival.
El contraste convence. Por otro lado, la obsesión por cerraduras y vitrinas por miedo a la pérdida crea un cuello de botella que castiga a todos por igual, sumando minutos a un proceso ya lento y dejándolos congelados a temperatura ambiente. Sin embargo, este efecto dominó vuelve a tocar la cadena de frío, porque el retraso en caja o en asistencia también calienta lo que debía permanecer estable. Como consecuencia de esto, un problema de seguridad se enlaza con un problema sanitario. La cadena también se enfría. Aún así, el cálculo doméstico añade un renglón implícito en la hoja de costos, el tiempo, porque la visita que antes tomaba 25 minutos, ahora se alarga 10 o 15 más entre bloqueos, esperas y reintentos. Sin embargo, para quien cobra por hora o cuida niños, ese cuarto de hora es un impuesto silencioso que no aparece en el ticket. Como consecuencia de esto, la caja automática cobra sin pasarela de pago. Pagas con horas reales. Parte 4. Estantes vacíos, marca propia en caída y colapso de confianza. Lo que parecía una excepción logística se volvió una imagen fija en demasiadas tiendas, con huecos en los lineales, ganchos desnudos y vitrinas refrigeradas con más vaho que producto, y el mensaje que recibe el comprador es simple y demoledor: aquí ya no puedo planificar la semana. Sin embargo, esa imposibilidad cotidiana rompe la promesa fundacional de la gran superficie: entrar, encontrar, salir, porque sin disponibilidad real, el precio deja de importar y la conveniencia se derrumba en la puerta. Como consecuencia de esto, familias que manejaban una sola parada por semana se ven forzadas a duplicar trayectos, gastar más combustible y perder tiempo que nadie les devuelve. Sin producto, no hay promesa. Mientras tanto, el golpe más simbólico no está en las marcas nacionales, está en casa, porque la marca propia debería ser el cinturón de seguridad del presupuesto, y sin embargo, empezó a mostrar fisuras justo cuando más se la necesitaba. Por otro lado, reportes periodísticos apuntaron a recortes de pedidos en conservas y básicos de Great Value por disputas con proveedores y cuellos de botella de transporte, y ese ajuste dejó estantes con cartelería pero sin latas. Como consecuencia de esto, el refugio de los meses apretados se volvió una habitación vacía donde el eco suena a excusa. Ni la casa se salva. Aún así, el problema no fue solo de inventario, también fue de seguridad, porque algunos lotes de productos de la marca propia terminaron retirándose por razones que ningún hogar quiere leer en un comunicado. Sin embargo, el caso de tiras de pollo congeladas con presencia de plástico y los lotes de mantequilla de maní vinculados a salmonela dejaron claro que el riesgo no distingue entre etiquetas baratas o caras. Como consecuencia de esto, lo que en teoría debía representar ahorro pasó a representar incertidumbre, y la incertidumbre es el gasto más caro. Lo barato salió caro. Por otro lado, la percepción pública hizo el resto con la velocidad de un scroll, porque en redes sociales, el apodo cruel se fija rápido, y Great Disappointment empezó a competir con la etiqueta oficial cuando la textura no convencía, la salmuera pesaba más que el vegetal y el paquete traía menos de lo que aparentaba. Sin embargo, la Swingflation actuó como gasolina en ese incendio de confianza, con envases familiares que sin avisar rendían menos por el mismo precio. Como consecuencia de esto, el comprador dejó de mirar el cartel y empezó a mirar la báscula, el peso escurrido y el precio por kilo. La burla fija opinión. Mientras tanto, el símbolo que alguna vez significó alivio, el cartel amarillo, reapareció en esta historia con un papel opuesto, porque ya no basta con decir rollback si el histórico del ticket no acompaña la supuesta rebaja. Por otro lado, organizaciones de vigilancia del consumidor documentaron ejemplos donde el descuento lucía bien, pero la matemática no cerraba, y las quejas formales se apilaron en los buzones. Como consecuencia de esto, el color que antes tranquilizaba, ahora enciende una alerta reflejo: verifica, compara, confirma. El amarillo ya no calma. Aún así, el colapso de confianza no ocurre por un número aislado, ocurre por acumulación, porque cuando el precio parece un truco, el lineal está incompleto y la marca propia flaquea, el vínculo se desgasta más rápido de lo que cualquier campaña es capaz de reparar. Sin embargo, esa erosión tiene un ángulo invisible que duele igual que una mala cuenta: la sensación de tiempo perdido entre viajes, devoluciones y segundas paradas para completar la lista.
Como consecuencia de esto, el cálculo del hogar incorpora una nueva variable que no estaba en la etiqueta y que pesa más que un cupón. El tiempo también cuesta. Por otro lado, la reacción del comprador ha sido pragmática y silenciosa: dividir la compra para reducir riesgo, buscar frescos donde rotan rápido, despensa donde el peso neto es honesto y evitar las categorías que en los últimos meses acumularon sorpresas desagradables. Sin embargo, ese plan doméstico no necesita manual ni enojos, necesita rutina, y la rutina se crea sola cuando durante varias semanas seguidas encuentras lo que fuiste a buscar sin sobresaltos. Como consecuencia de esto, el mapa de lealtades se reescribe por tracción, no por discursos, se compra donde hay. Mientras tanto, la competencia ocupó el hueco con una táctica de manual que funciona desde que existen almacenes: abastecer sin prometer milagros y duplicar inventario en básicos propios cuando el vecino hace agua. Por otro lado, cadenas regionales y clubes mayoristas capitalizaron esa coherencia con anaqueles completos y una narrativa simple que el consumidor entiende en un vistazo: si está, me lo llevo; si no, no vuelvo. Como consecuencia de esto, los carritos que salían medio vacíos por frustración ahora salen llenos desde otra puerta automática. La alternativa se vuelve costumbre. Aún así, la pregunta que flota no es ¿por qué pasa?, es ¿cuánto dura?, porque si el desabastecimiento por categorías y la fragilidad de la marca propia se prolongan, la inercia se vuelve adversaria y el retorno se complica. Sin embargo, revertir esta curva es posible, pero no a golpe de eslogan, sino de disciplina, auditoría de cadena de frío, contratos blindados de suministro, estándares de calidad sin atajos y una limpieza a fondo de la semántica del descuento. Como consecuencia de esto, cualquier reconstrucción creíble tendrá que medirse en meses sin incidentes, no en semanas y anuncios. La corrección exige disciplina. Por otro lado, la economía doméstica premia la previsibilidad, y la previsibilidad exige tres cosas que parecen obvias y sin embargo se perdieron en el camino: producto disponible, calidad estable y precio que dice la verdad. Sin embargo, cuando esos tres pilares vuelven a alinearse, el resto de la experiencia se repara casi sola, porque el supermercado deja de ser un campo minado y vuelve a ser un hábito confiable. Como consecuencia de esto, la palanca de la recuperación es sucarativa, no creativa. El proceso manda. Mientras tanto, el calendario avanza y 2025 deja un rastro de decisiones que ya impactan 2026, porque el éxodo dejó de ser coyuntural y dibuja un patrón: menos visitas largas, más compras partidas, más exigencia con las etiquetas y menos paciencia con los fuegos artificiales del precio. Por otro lado, ese patrón no es inmune a mejoras, pero sí es resistente a promesas, y eso obliga a reenfocar la inversión hacia lo que el cliente valora sin discusión: disponibilidad, honestidad y frío que funciona. Como consecuencia de esto, el relato comercial tendrá que volver a empezar por la sala de máquinas. La inercia juega en contra. Recuerda suscribirte.